Si habéis ido a hacer la compra o a echar gasolina, ya os habéis dado cuenta. La inflación ha vuelto. Los precios aprietan y en Estados Unidos ya tocan el 3,8%, su nivel más alto del último año. En medio de esta tormenta, Kevin Warsh ha asumido el papel como presidente de la Reserva Federal recientemente. Y es un papel tremendo. Donald Trump le exige que baje los tipos de interés, pero con los precios por las nubes, abaratar el dinero es jugar con fuego. ¿Cómo nos va a afectar esto al bolsillo y a los mercados? Para traducir todo esto sin jerga técnica, hoy contamos con dos expertos de primer nivel. José Manuel Marín Cebrián, economista y fundador de Fortuna SFP, y Franco Machiavelli, analista de mercados independiente. ¿Qué tal estáis? Pues encantado de estar aquí con vosotros, un placer por mi parte. Pues encantado. Un viernes por la mañana con un día espectacular y encima hablando de finanzas, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Es el día perfecto. Yo tenía muchas ganas de venir aquí a hablar de finanzas con vosotros. Estoy encantado de teneros vosotros aquí. Todo de Officer está muy encantado. Y os tengo un par de preguntitas preparadas para ambos. Las tengo aquí, las vamos a leer para que me contéis un poco el papel de Kevin Warsh en la Fed y sus políticas monetarias. Yo, cuando me digáis, estoy listo y disparamos las preguntas. Adelante, adelante. Genial. Pues vamos a empezar con la primera preguntita que tengo aquí escrita. Tengo las chuletas aquí. Y vamos a empezar con una preguntita larga. Kevin Warsh llegó a la presidencia de la Fed hace no mucho y digamos que tiene un problema muy grande porque por un lado tiene a Donald Trump que le presiona públicamente para que baje los tipos de interés y anime la economía. Por otro lado, los datos dicen que los precios siguen subiendo y la regla nos dice que no se puede abaratar el dinero. ¿Qué va a pesar más aquí en esta situación? ¿La presión política de la Casa Blanca o la dura realidad de los precios? José, tú mismo, adelante. Vale. Pues mira, la verdad que todos sabemos que Kevin tienes, como digo, las dos caras de la moneda. Eh, Influenciado por Trump, pues quiere bajar los tipos lo que es en el corto plazo, pero por otro lado también quiere reducir lo que es el balance. Con lo que ahí tiene un juego de pies, lo que es un poco complicado, pero también no debemos olvidarnos que este incremento de lo que son los precios viene por tener lo que es el barril del petróleo por encima de los $100 y esto en cuanto que se resuelva lo que es la crisis de Irán, que más allá de la guerra de Irán se llama Estrecho de Hormuz, pues volverá a lo que es a la normalidad. Entonces, no es fácil el papel que tiene lo que es Kevin Warsh en estos momentos, pero evidentemente no es que tenga lo que es la influencia de Donald Trump, es que Trump se ha quitado a Jerome Powell del medio rápidamente porque no está en sintonía con lo que él necesita o lo que él quiere. Pero cuidado, que Powell se ha quedado dentro de lo que es la Fed. Entonces, yo creo que ahí, por un lado está el embrague, por otro lado está la marcha, por otro lado lo que es el acelerador. Entonces, va a ser divertido, ¿eh? Va a ser divertido porque el papel de un gobernador de un banco central no es fácil y oye, está por ver. O sea, si somos políticamente correctos, seguro que Christine Lagarde diría que son data dependientes. ¿Añadir algo más, Franco? Bueno, por mi parte, estoy de acuerdo en este caso con lo que comentaba José. Y además yo añadiría, porque justamente nos habías preguntado, ¿no? ¿Qué pesa más, la presión política de la Casa Blanca o la dura realidad de precios? Vamos a partir de la premisa básica de que técnicamente la Reserva Federal es un organismo independiente. Hay que partir de ahí. O sea, que mezclar Casa Blanca con la Fed sí que es cierto que, ¿cómo lo diría? Ha estado mucho en boca del debate, bueno, encima de la mesa en el debate en general, pero no son compatibles. La Fed tiene al final no solamente esa independencia, sino que además tiene doble mandato. Ese doble mandato es estabilidad de precios y pleno empleo. Si yo no tengo un susto relevante por el lado del empleo, yo tengo que mirar más la inflación, dice la Fed, ¿no? Si atendemos a lo que comentabas justamente ahora mismo, ¿no, Gabriel, en la introducción, un 3,8 que hemos conocido ayer en el dato de deflactor del consumo, que además es el indicador de inflación que mira la Reserva Federal, no solamente por el 3,8, sino la tendencia de datos que va al alza, no tiene sentido alguno que se plantee una bajada de tipos de interés, aunque el problema venga por un shock energético al cual hacía en este caso referencia José, ¿no? Entonces, eso por un lado, y luego hay que mirar a otro indicador de inflación que la ciudadanía debe vigilar muy de cerca. Y no solamente es la inflación del consumidor, que es el deflactor del consumo, sino la inflación al productor.
hemos estado viendo un IPP, que lo solemos llamar así, IPP, ¿no? Inflación de precios al productor, o índice de precios al productor, perdón, en el 6%, en niveles que ya nos lleva directamente al 2022, cuando estaba desacelerando ya en 2023, pero niveles muy altos. ¿Qué ocurre cuando yo le quito el componente energético? Porque ya sabemos todos que estos picos de inflación que estamos viendo vienen por el lado del petróleo, como muy bien señalaba José, ¿no? Entonces, si yo excluyo el dato energético de esos datos de inflación, por ejemplo, del productor, ¿por qué hago énfasis en el índice de precios al productor? Porque tiene el potencial de trasladar eso luego al consumidor. Si el productor está pagando más por esos bienes y servicios, lo va a acabar trasladando al consumidor. ¿Qué ocurre? Brevemente, por matizar, ¿qué ocurre si yo quito el componente energético de ese dato? Que técnicamente debería quedar más bajo, ¿no? Porque todo viene por el lado de la energía. Bien, pues quedó en el 4,4%, un nivel muy alto también. ¿Cómo se traduce todo esto para que lo pueda llegar a entender cualquier persona? Pues que cuando el petróleo, la energía, que permanece alto durante un buen tiempo, tiene la capacidad de permear en la economía y acabar trasladando la inflación a lo que llamamos la cadena de suministro. Cuando yo quito el componente energético y veo que la inflación sigue repuntando, es porque esa inflación energética ya ha empezado a permear en el resto de la cadena de suministro, y ahí es donde vemos una inflación generalmente alta en términos estructurales. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pesar más, ¿no? Por responder en este caso a tu pregunta, Gabriel, pues la dura realidad de precios, no cabe duda. No tiene ningún tipo de sentido, por más presión que haya de bajar tipos de interés, no tiene ningún tipo de sentido plantearlo en un escenario como el actual, siempre y cuando siga cerrado el estrecho de Hormuz. Si se abriese, pues ahí entraríamos ya abriríamos otro melón, ¿no? Que antes de pasar a la siguiente pregunta, que retoma muchos elementos de cosas de las que me habéis hablado ahora, me comentas, Franco, que no tiene sentido, digamos, sucumbir a la presión de la Casa Blanca, pero muchas veces en política no nos movemos de forma racional. ¿Hasta qué punto es precisamente la política puede llegar a pesar incluso más que la razón, que la teoría económica? Bueno, en la presión, ¿cómo le diría? En la presión social, más que otra cosa, pero es que, vuelvo y repito, o sea, ratifico lo que estaba diciendo antes. La Fed es un organismo independiente. Lo comentaba antes también José, ¿no? Es decir, vale, ok, ha puesto a alguien afín, ¿no? Ha puesto a alguien dovish. Eso de dovish es relativo porque Kevin Walsh es bastante anti-QS, ¿no? Entonces, yo puedo poner en el frente de la Reserva Federal a alguien afín a mis intereses, que es lo que se baraja o se valora en el mercado. Pero es que la política monetaria no la decide una persona. Cuando Powell comunicaba una subida o una bajada de tipos, en este caso en el pasado, él era el portavoz. Se debe llegar a un quórum, a un consenso entre 12 presidentes de la Reserva Federal. Y el hecho de que Powell permanezca como gobernador puede dificultar de una forma u otra esa decisión final de subir o de bajar tipos. Pero por resumir, no responde solamente a Kevin Walsh el hecho de subir o bajar los tipos de interés. Debe haber un consenso, pero probablemente, y este es un punto que, si queréis, lo podemos comentar luego, ¿qué estrategia podría llegar a implementar Kevin Walsh para que ese consenso del cual estamos hablando ahora pueda llegar a un quórum final que abogue por una bajada de tipos? Y no estoy hablando necesariamente de una apertura del estrecho de Hormuz, que es la base de cualquier tesis, ¿no? Una apertura del estrecho de Hormuz haría que caiga la inflación y, bueno, pues que a partir de ahí las políticas o las expectativas de las políticas puedan ser un poquito más laxas. Pero probablemente, si queréis, lo comentamos luego, los cálculos de esa inflación que plantea, en este caso Kevin Walsh, que se pueda llegar a cambiar el cálculo de la inflación y eso cómo podría, sí, ahí sí quizá abrir puertas a una bajada de tipos. Pero más allá de eso, puede haber toda la presión del mundo, que los datos mandan, los datos duros mandan y no abogan ahora mismo por una bajada de tipos. Bueno, pues ahora voy a pasar con la siguiente pregunta, que va a retomar muchas cosas de las que hemos hablado. Gabriel, una cosilla, y apalancando lo que dice lo que es Franco, que no solo es contener lo que es la inflación, sino también lo que es el crecimiento, se traduce lo que es en la ciudadanía. Venimos de una presentación de resultados excepcional, tenemos lo que son los índices de producción, PMI manufactureros y de servicios
por encima de 50, estamos en expansión y tenemos lo que son los datos de creación de empleo por encima de las predicciones. Entonces, como muy bien dice Franco, no hay motivos para bajar los tipos de interés, porque estando los tipos de interés como están, la maquinita está funcionando. Correcto. Y a ese ciudadano de a pie se le va a dar empleo, se le van a dar bonos por participación en beneficios, va a ver que su empresa sigue creciendo porque sigue produciendo, con lo que su índice de confianza va a mejorar. Entonces, no hay que ser tan sensacionalista, sino entender cuál es la situación del mercado, y la situación del mercado es que las empresas están facturando y están generando beneficios como si no hubiera un mañana, que encima están creando lo que es empleo y que encima tienen perspectivas de producir, con lo que el ciudadano de a pie, su visión debe ser lo que es positiva, no sensacionalista y no alarmarte, y entendiendo evidentemente que en cuanto que se resuelva lo que es el problema de la cadena de suministro de lo que es Hormuz, bajará otra vez lo que es el precio del petróleo, lo que es a su ser. No te voy a decir que vaya a volver a $60 el barril, ¿no? Pero que la situación es transitoria. Y un gobernador, un banco central, no puede tomar lo que son decisiones tan relevantes por hitos puntuales, sino más por temas estructurales, con lo que dice Franco es 100% correcto. Ahora, retomando temas de lo que me habéis hablado, por ejemplo, de la guerra de Irán, vemos que la economía estadounidense está frenando. Y lo mencioné en la introducción, que cosas como ir al supermercado o echar gasolina es cada vez más caro. Si los precios están subiendo por temas geopolíticos, como puede ser la guerra en Oriente Medio, si el problema viene desde fuera, ¿sirve realmente de algo que la Reserva Federal mantenga los tipos de intereses altos? ¿O simplemente se está asfixiando a los ciudadanos y no se está solucionando ningún problema real? José, tú mismo. Pues mira, vuelvo a decirte lo que te decía antes, el problema es puntual. En cuanto que se resuelve el shock energético que tenemos encima de la mesa, las cosas van a volver a su ser. Y fíjate, los resultados están siendo espectaculares. Estamos hablando de duplicar las expectativas en resultados. Y además, todo esto ha tenido una consecuencia muy importante, que evidentemente la renta variable, lo que inicialmente ante la incertidumbre, ante no saber qué va a pasar, ante lo que es el ruido, una bajada de los mercados y las valoraciones han bajado, han mejorado sustancialmente. Es decir, antes teníamos el sector tecnológico con unas valoraciones, para quien nos esté escuchando, hay un ratio que utilizamos los profesionales, que es el ratio PER, que es beneficios sobre valoraciones o sobre precios, o precios sobre beneficios, mejor dicho. Y oye, de comprar algo a 35, por decirlo, a comprarlo a 25, eso está haciendo que todas las grandes ballenas, todos esos grandes gestores que mueven lo que es el mercado, se esté volviendo a situar sobre tecnología, más allá sobre las dudas sobre el retorno que se está haciendo en esa inversión en inteligencia artificial. Oye, pues ese ahorrador, ese inversor estadounidense de a pie que está invertido sobre esas tecnológicas, está viendo cómo su patrimonio sigue creciendo. Con lo que, oye, hay que dejar el ruido al lado, no podemos centrarnos en un discurso de, oye, está subiendo los tipos, o mejor dicho, está subiendo lo que son los precios, está subiendo lo que es la inflación. Oye, esto es puntual, ¿vale? Pero todo esto, ¿cómo me afecta a mí? ¿Yo sigo teniendo empleo? Sí. ¿Mi empresa sigue produciendo? Sí. ¿Sigue teniendo mi empresa beneficios? Sí. Hostia, pues yo estoy de puta madre. Vale, vamos a pasar con otro tema ahora. Una de las cosas que ha dicho Walsh recientemente también es que quiere dejar de dar tantas ruedas de prensa después de cada reunión y quiere que la fecha sea un poco más silenciosa para recuperar credibilidad. Pero también sabemos que los mercados detestan las sorpresas. ¿Creéis que esta falta de comunicación, o por lo menos aligerar un poco la comunicación, es una buena idea para los mercados y para los inversores? Sí, si me permites aquí, Gabriel, José, yo lo que creo, a mí a lo que me recuerda esta postura, por ir un poco al grano, no creo que esté muy errado, porque el mercado se ha vuelto adicto a cualquier mínima palabra que diga, en este caso, un presidente de un banco central. No solamente eso, sino que se ha vuelto adicto no solamente al qué,
sino al cómo. O sea, los mercados incluso empiezan a analizar cómo lo ha dicho, si una pregunta lo ha incomodado o no, si se ha mostrado dubitativo. O sea, el mercado, como siempre, que esta es su naturaleza, ha trabajado en descontar expectativas. Las ruedas de prensa no dejan de ser ese gran alimento para estos mecanismos predictivos de expectativas. Esto me trae a la memoria un factor similar por el lado de Warren Buffett, ¿no? Que él siempre decía que él defendía que las empresas, bueno, en este caso no es política, en este caso, digamos, monetaria, sino por el lado de las empresas, que no presentasen resultados trimestralmente, sino que lo hiciesen anualmente, porque la presentación de resultados trimestral aportaba un plus de volatilidad, ¿no? Precisamente por lo mismo. Uy, ahora va a pasar esto, uy, ahora va a pasar lo otro, el inversor se inquieta. Creo que probablemente, por responder a tu pregunta, Gabriel, aportaría incomodidad a corto plazo, pero un saneamiento de volatilidad a largo plazo cuando ya los inversores se acostumbren a que no habría, o a que no habría en este caso, ruedas de prensa. Tendrían que trabajar con esos dot plots, con estos, para que se entienda, ¿no? Y que lo entienda cualquier persona, con esos diagramas de puntos o proyecciones en los gráficos que la Reserva Federal lleva a cabo cada X reuniones y nada más, ¿no? Entonces, le quitaríamos un componente volátil a largo plazo, pero incomodaría a los mercados un poco a corto plazo porque están tan acostumbrados a haber tenido reuniones, ruedas de prensa, etcétera, etcétera, que ahora le has quitado ese componente sobre el cual muchas veces se trabajaba en descontar expectativas futuras por cualquier pregunta. Además, eran preguntas muy libres, ¿no? Por parte de los periodistas y en función de la coyuntura, en función del contexto macroeconómico, pues se pueden plantear unas preguntas u otras, ¿no? Eso hacía dotar de mayor cuerpo a las reuniones de la Reserva Federal. Ahora, si eso se quitase, que también estaría por ver, pues lo que comentamos, ¿no? Ese mercado caprichoso, como un niño acostumbrado a eso, se lo quitas, se incomoda, pero a largo plazo se acostumbra. Por lo tanto, creo que en el eventual caso de que lo llevasen a cabo, quitaría volatilidad a largo, pero como he dicho, quizá incomodaría un poquito a corto plazo, especialmente en situaciones como las de ahora, que son un poco más incómodas, que tienen un poco más de incertidumbre, que como muy bien comentaba José, son esos factores exógenos, esos shocks de oferta puntuales que añaden ese tinte, ese extra, ese matiz de incertidumbre e incomodan un poquito más. En situaciones normales, pues evidentemente quizá incluso hasta se reduciría esa fricción por ese lado, ¿no? ¿Qué opinas, José Manuel? ¿Estás de acuerdo? Sí, es más, es que confundimos muchas veces la prensa rosa con la prensa salmón. O sea, yo digo, si te nombran para dirigir un banco central, dejemos que dirija lo que es el Banco Central esa persona más lo que es su equipo, porque son personas con las capacidades suficientes como para tomar las decisiones correctas. Mira, hay un dicho español que dice que no te puedes parar con todos los perros que te ladran. Es decir, oye, yo como mandatario es como si tú le pidieses explicaciones al presidente del Estado de cada una de las decisiones que toma. Disculpa, no. Yo soy aquí el Chari. Tú me has puesto aquí. Así que déjame a mí actuar, que yo sé lo que tengo entre manos. ¿Te gustará más o te gustará menos? Pero aquí el que manda soy yo y yo te iré informando cuando yo estime lo que es oportuno. Suena un poco raro lo que te cuento, pero la realidad es que hay que asumir lo que son las responsabilidades y dar lo que es la información en los momentos puntuales que hay que darlo, no constantemente, porque esto no es la revista Lecturas, esto no es salsa rosa, esto es prensa salmón, y la prensa salmón tiene que tener lo que es un criterio y una oportunidad y lo que es un momento, como ha dicho muy bien Franco. Ahora vamos a movernos un poco de tema y vamos a hablar de tema de criptomonedas, que a esto mucha gente le interesa, porque al presidente de la Fed, tenemos a un presidente de la Fed que ha invertido mucho en criptomonedas, pero a la vez tiene políticas para mantener el dinero caro. ¿Es posible que este tipo de políticas afecten negativamente las criptomonedas o al Bitcoin? Si la respuesta es sí, ¿cómo creéis que podemos entender esta contradicción? Con tu permiso, José. Yo creo que si prestamos atención a las dinámicas de Bitcoin, concretamente, frente a incrementos de la liquidez global, ¿no? Yo sigo mucho la teoría de la liquidez de Michael Howell y demás, y siempre parametrizan mucho todo lo que es oro y Bitcoin contra incrementos de la liquidez global.
se suele apreciar que los incrementos de liquidez global a lo que llevan es a una revalorización de activos reales. Cuando decimos activos reales es que no tienen un pasivo como tal, ¿no? Un emisor como tal en términos de pasivo. Si miramos Bitcoin y oro, vamos a ver una relación directa y lineal con incrementos de liquidez global, pero la particularidad es que Bitcoin tiende a seguir esa correlación, pero de forma más volátil. ¿Qué significa? Que es un activo un poco más sensible a narrativas a favor o en contra de escenarios de riesgo, pero que su naturaleza está siendo alcista. Es decir, es como subir, pero en lugar de subir así, pues subo con más volatilidad, pero acabo subiendo. Nos comentabas ahora, Gabriel, el tema de las políticas bueno, no recuerdo bien cómo lo denominas, políticas de dinero más caro y demás. ¿Qué ocurre? Hay que recordar que Kevin Walsh no es que sea antipolíticas de ese estilo, sino que es anti-QEs. Él decía que los QEs eran como el Robin Hood inverso hacia la población, porque lo que han hecho era enriquecer a aquellas personas que tenían activos. Y las personas que no tenían activos, gente de a pie, trabajadores, por un incremento de masa monetaria, por un incremento de liquidez, de expansiones de balance y demás, se había mermado su poder adquisitivo. Si atendemos a esto, Kevin Walsh es un poco más antipolítica monetaria no convencional y está un poco más a favor de políticas monetarias convencionales, es decir, subir y bajar los tipos de interés. Si atendemos a todo esto, probablemente sí pueda llegar a tener una no incompatibilidad como tal, porque al final Bitcoin se va a seguir moviendo por sus principios de blockchain, su utilidad detrás más allá de activo especulativo, pero sí que es cierto que el hecho de mermar ese dopaje monetario por el lado de expansiones de balance y demás, pues a lo mejor le puede quitar un poquito de impulso por ese factor, por esa pata que apoya Bitcoin, pero hay otras múltiples que no se han visto afectadas. Por lo tanto, creo que pueden coexistir incluso en un entorno de políticas monetarias no convencionales, o sea, expandir balance, un poco más contenidas, porque al fin y al cabo lo que estamos viendo con Bitcoin es que pese a todo sigue manteniendo unos niveles relativos en términos de subida más allá de o en comparación a unos años anteriores. No solamente eso, sino que al final cuando atendemos un poco esas políticas de Kevin Walsh de subir o bajar tipos de una forma u otra, acaba beneficiando de forma directa o indirecta a los activos en general. Es decir, los activos son la única manera de cobertura que tiene el inversor o el trabajador de a pie frente a la destrucción monetaria, que se puede llevar a cabo por dos lados, por política monetaria convencional y por política monetaria no convencional. Se ha estado hablando mucho de Kevin Walsh también y sus lazos familiares, ¿no? Con empresas como Steel Lauder y demás, ¿no? O sea, hay mucha controversia o mucha charla alrededor de eso, pero repito, no creo que únicamente Bitcoin se mueva por un factor de un presidente de la Reserva Federal, ni mucho menos. Creo que hay una historia mucho más sólida detrás de la tecnología que integra Bitcoin detrás, más allá de una simple política monetaria de un presidente, muy relevante, por cierto, sí, pero que no quita su contexto de trasfondo, ¿no? Que sigue siendo bastante sólido, pero lo que decimos, se mueve con un poquito más de sensibilidad frente a situaciones de riesgo, con un poco más de beta. Es un activo que tiene un poco más de beta en situaciones de riesgo, pero que no cambia su contexto estructural de largo plazo en este caso, ¿no? Bueno, yo tenía otra pregunta aquí escrita, pero no la vamos a hacer primero por tiempo y segundo porque considero que con vuestras intervenciones la habéis respondido plenamente. Pues Así Gabriel, que yo llego al final de la no me quiero chuleta. dejar en el tintero apoyar lo que es lo que ha dicho Franco, Adelante. porque fíjate, vivimos en momentos de incertidumbre al servicio, o mejor dicho, vivimos momentos de volatilidad al servicio de la incertidumbre y el ruido. Y eso está haciendo que muchos ahorradores y muchos inversores estén cambiando su forma de ahorrar e invertir, posicionándose en activos tangibles, descorrelacionados, y eso hace, como bien ha contado lo que es Franco, que haya lo que es un apetito por otro tipo de activos como el oro o su fiel escudera lo que es la plata, y al final el Bitcoin como un activo descorrelacionado de los mercados tenga lo que es un mayor apetito, porque si tú ves, estamos en un momento, llamémoslo de risk on, o sea, tenemos momentos de masas monetarias, como ha dicho lo que es Franco, tanto en el viejo continente, Europa, como Estados Unidos, en momentos récord,
y tenemos lo que es una inflación por encima de lo que es el 3% que le hace perder poder adquisitivo silenciosamente, lo que decía también Franco, la destrucción monetaria, a todo ciudadano. Entonces, oye, el Bitcoin y más allá del Bitcoin que están las altcoins, tienen un sentido y un sentido muy lógico. ¿Qué es lo que ocurre? Que si mucho ahorrador, mucho inversor de a pie, retail, se asusta con la volatilidad de lo que son esos activos, pasa lo que está pasando, que el inversor retail sale del Bitcoin y las criptomonedas, pero en cambio el institucional, el que tiene quizás una visión más largoplacista, más fundamentada, más estructural, está entrando. Con lo que esa situación de incertidumbre invirtiendo hacia otro tipo de activos, esa masa monetaria en circulación, esa inflación, ese momento de apetito en lo que es por el riesgo, no solo está impulsando lo que es las criptomonedas, que volvamos a recordar o recordemos que estamos en un pseudo periodo de cripto invierno donde está bajando lo que es el apetito por el Bitcoin y se está incrementando lo que es el apetito por otro tipo de criptoactivos. Entonces, el Bitcoin llegó para quedarse, las criptoactivos llegaron para quedarse y van a seguir lo que es su senda, van a seguir lo que es creciendo. ¿Por qué? Porque el mercado lo demanda. ¿Y por qué lo demanda? Porque hay pérdida de poder adquisitivo, porque hay mucha pasta y porque la gente está buscando otro tipo de inversiones diferentes. Bueno, caballeros, para despedirnos, ya con la última pregunta, nos vamos a poner muy poco técnicos y quiero que os mojéis. Vais a hacer un ejercicio de periodismo. Vamos a dar un salto del tiempo a diciembre de 2026 y creo que me digáis cada uno cuál creéis que será el gran titular económico que resuma este primer año de Kevin Walsh al frente de la Reserva Federal. Si quieres empezamos contigo, Franco. Bueno, un año sin duda que un año complicado, porque ya los bonos le han dado una bienvenida a Kevin Walsh un tanto peculiar, ¿no? Con esos rendimientos tan altos que han estado subiendo y demás. Creo que lo mejor que le podría llegar a ocurrir a Kevin Walsh es una apertura del estrecho de Hormuz, ¿no? Se habla mucho del taco trade, ¿no? De ese Trump always chicken south. No ha estado funcionando demasiado últimamente, ¿eh? Cuando veíamos que incluso ante titulares pues el petróleo seguía subiendo, hasta el punto que la narrativa ha girado del taco trade al nacho trade. Esto significaba not actually changing Hormuz opening. Nacho trade, nada cambia hasta que Hormuz no se abra. Creo que eso, en términos jerárquico, va a estar mucho más arriba, en este caso, que Kevin Walsh, pero vamos a presuponer todo este contexto y por darte una respuesta, Gabriel, de un titular. La verdad que yo como analista no sé si sería muy bueno como periodista dando titulares y demás, pero sí te podría llegar a decir Kevin Walsh salva su primer año en el mandato de la Reserva Federal con una inflación contenida, una batalla ganada a la inflación y un crecimiento óptimo, vamos a decirlo así, pero no vendría por Kevin Walsh, vendría por ese nacho trade en el caso de que finalmente se abra el estrecho de Hormuz y facilite un poco ese primer año de mandato de Kevin Walsh, pese a la bienvenida, en este caso, que le han dado los bonos. Yo pondría un poco ese titular, es muy largo, pero bueno, te pondría Kevin Walsh salva su primer mandato o su primer año en su mandato de la Reserva Federal. Me ha gustado. Justo te iba a preguntar, eso se parecía más el cuerpo de una noche si fue un titular, pero ha sido un muy buen titular. ¿Tú cuál nos dirías, José Manuel? El colega de Trump que domó a la feria, a la fiera. Muy bueno. Fíjate, te lo digo abiertamente, sabemos que es pro Trump y creo que va a hacer lo que es las cosas bien. Me da a mí la sensación que la economía lo va a acompañar, más que, fíjate lo que te digo, más que la haga por la economía, yo creo que la economía va a hacer por él. Pues en diciembre algún día hacemos un reportaje sobre la Fed, utilizaremos estos titulares y os citaremos como fuente creativa. Pues yo he llegado al final de mi chuleta, yo ya no tengo más preguntas y pues nada, quiero daros las gracias por estar aquí, por compartir vuestro tiempo y vuestro conocimiento y vuestra sabiduría con nosotros. Muchísimas gracias a los dos. Un placer Un placer, por mi Gabriel. parte. Gracias.